Creo que hay al menos tres elementos que son clave para pensar por qué hay violencia policial en Estados Unidos y más allá. Estos son la rendición de cuentas, cuestiones operativas y cuestiones simbólicas. En cuanto a la rendición de cuentas, en Estados Unidos existe lo que se llama la doctrina de inmunidad calificada o qualified immunity en inglés. Es decir, que los policías no pueden ser demandados por sus acciones excepto si se logra demostrar que violaron los derechos establecidos de una persona. Eso es muy difícil de demostrar en corte, por lo tanto, le da a la policía un nivel de discreción muy amplio en la aplicación de la ley. Si la corte le da el beneficio de la duda a la policía, este mecanismo previene de alguna manera la rendición de cuentas individual. En cuanto a cuestiones operativas, la mayoría del entrenamiento que reciben los policías se centra en cuestiones como el manejo de armas de fuego y la defensa personal y no en otras como evitar la escalación de conflicto o cuestiones de mediación. No es de sorprender entonces que la herramienta que usen primero es aquella en la que están más entrenados. Adicionalmente, existe en Estados Unidos el programa 1033, que es un programa a nivel federal que habilita a los departamentos de policía a adquirir armamento militar. En cuanto a cuestiones simbólicas, los sindicatos y quienes entrenan a policías presentan el trabajo policial como una actividad de permanente riesgo que crea una mentalidad y una idea de la policía como guerreros. Esto lleva a que los policías vean las interacciones con civiles y en especial con civiles a los que están predispuestos a ver como peligrosos, como interacciones con riesgo. Si siempre estoy pensando que mi vida corre peligro, voy a reaccionar acorde a ello. Lo que quiero resaltar acá es que esto no es un problema solo de policías individuales, sino de todo un sistema que habilita ciertos comportamientos. En resumen, si se combina la falta de responsabilidad individual con entrenamiento, material y mentalidad que predisponen a la violencia, no debería sorprendernos que ese sea el resultado. Lucía, ¿y por qué hay tanta dificultad para llevar a juicio, a la justicia, a un policía en Estados Unidos que ya sabemos está implicado en un abuso de autoridad? Bueno, hay muchas razones. Por ejemplo, algunas, ¿no? Los gremios de policía en Estados Unidos son poderosos y pueden ejercer presión política. Por otra parte, los fiscales necesitan de la policía para llevar a cabo sus tareas y pueden tener pocos incentivos para poner a la policía en su contra. Durante los juicios, el jurado puede tener prejuicios que le lleven a dar veredictos favorables a los policías, esto un poco enmarcado en lo que decía recién sobre la inmunidad calificada. Puede haber dificultades para conseguir suficiente evidencia. De nuevo, en un juicio el sistema está diseñado para favorecer a un policía blanco, por ejemplo, sobre una víctima afroamericana. Estos problemas no son nuevos. La razón por la que sabemos más sobre los niveles de violencia policial ahora es porque hay más civiles que han diseminado esta información a través de redes sociales y se produce rendición de cuentas a través de la presión de los propios ciudadanos. Ahora, Estados Unidos, recordemos, tiene ya una larga lista de abusos policiales y no hay cambios trascendentales en las leyes. Lucía, ¿por qué esta suerte de apatía, por llamarlo de alguna manera, de los tribunales, los legisladores, de los gobiernos frente a esta problemática? Bueno, este no es un problema exclusivo de los Estados Unidos, ¿no? Esto pasa en muchos otros contextos también. Creo que acá hay quizás dos factores. Por ejemplo, los gobiernos tienen incentivos electorales, es decir, responden a las preocupaciones de los votantes. Una manera de forzar a los legisladores a cambiar la legislación es, bueno, que empiecen a peligrar sus puestos, ¿no? Es decir, a través del voto. Mientras ello no sea así y predominen además las voces que apelen al miedo al crimen, al miedo a ciertos grupos en la sociedad, es poco probable que cambien las cosas. El otro elemento a destacar de Estados Unidos en particular es que existe una gran descentralización de cómo funciona el sistema, las policías, ¿no? No hay, por ejemplo, un estándar único para el trabajo policial. Hasta ahora, vamos a ver qué pasa con esta legislación. La supervisión de las fuerzas policiales tiene lugar a nivel de los estados, de los condados o de jurisdicciones más pequeñas. Por lo tanto, los cambios se tienen que dar a ese nivel. Hay, bueno, algunas cosas que están pasando ahora a nivel local, además de esta propuesta de legislación, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York se está hablando de prohibir el chokehold, que fue la maniobra que dejó sin aire y que mató a Eric Garner. Por supuesto que el discurso del gobierno federal, si sigue promoviendo la violencia policial, eso no ayuda. Quizás ahora estas cosas cambien. Tampoco ayuda que el Departamento de Justicia actual es sumamente reticente a enjuiciar a policías.
Lucía Tiscornia, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos todos estos minutos a France 24 en español.